Hola, ¿qué tal traders? Sean todos bienvenidos a un nuevo concepto más, a una nueva mentoría más. El día de hoy vamos a hablar sobre el stop rate. El stop rate es un concepto muy avanzado que para todos ustedes que tienen conceptos básicos o intermedios deberán verse este video 2 o 3 veces para que lo logren entender. Al ser un concepto avanzado, este requiere que tengamos mayor conocimiento del precio, mayor conocimiento de cómo actúan las velas frente al precio y alguno que otro tip que les voy a dar en este video. Bueno, ¿en qué consiste el stop rate? El stop rate sencillamente es un engaño que se produce y que nos da a entender que hay un posible cambio de estructura, que hay un posible market structure shift. Les hice estos ejemplos con líneas así básicas para que puedan entenderlo mucho más sencillo. Fíjense entonces qué es lo que pasa. Tenemos acá un movimiento bajista y si se fijan, mi último fractal, que es este último fractal está siendo mitigado por este impulso. Fíjense acá entonces que lo mitiga y nosotros decimos, no, es que esto es un market structure shift. Porque si se dan cuenta, esta punta o este alto es más alto que este. Entonces es un market structure shift. El precio viene a ser esto. El stop rate sencillamente es un área, como su nombre lo indica, que detiene el precio. Es un área donde encapsula el precio y lo detiene y no permita que continúe para su tendencia, para hacer su cambio de estructura, sino es más bien una toma de liquidez para continuar su tendencia. Por ejemplo, en una tendencia bajista vendría toma liquidez y sencillamente continúa bajando. Esto lo vemos muchísimo en el precio, pero debemos aprender a acostumbrar a nuestros ojos a visualizar ese stop rate. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos. Lo mismo en una tendencia alcista. Fíjense acá, me está creando altos cada vez más altos. Y si se dan cuenta, este bajo más alto viene siendo mitigado por este alto que ahora es más, perdón, por este bajo que ahora es más bajo que este alto. Que era prácticamente un bajo más alto. Es un poco confuso, ¿no? Entonces no les voy a hablar así, les voy a hablar de la siguiente forma para que lo entienda más fácil. Tenemos alto, bajo más alto, alto, bajo más alto, alto y tenemos ahora un bajo más bajo. ¿Por qué? Porque este bajo es más bajo que este que tenemos acá, que este bajo más alto. ¿Ok? Sencillamente en palabras más entendibles, dense cuenta que en este impulso hay un retroceso, pero este retroceso me está rompiendo esta área de este bajo. Entonces, sencillamente, esto es para engañarnos y decir, es que hay un market structure shift, pero no lo hay. ¿Cómo identificamos un stop rate de en realidad un movimiento para continuar la estructura o un continuation of structure o un break of structure o un liquidity sweep, como le queramos llamar? El stop rate se caracteriza porque entra en una zona de acumulación cuando se choca contra un buy side liquidity o sell side liquidity. ¿Qué va a hacer el precio? Empieza a acumular y a dejarme mechas. Acumula y deja mechas, acumula y deja mechas en una cierta área. ¿Listo? Una vez hayamos identificado esto, vamos a buscar otros PD array para nosotros irnos con el movimiento o con su impulso. No lo hagan como muchas personas lo están haciendo en YouTube y enseñan mal, porque el stop rate no significa que es una entrada, o hay gente que incluso usa el Smart Money Technique para realizar entradas. No, esos conceptos se realizan únicamente para tener una confirmación. Entonces, cuando el precio me toma este buy side liquidity, si yo me doy cuenta que el precio empieza a hacer esta consolidación con mechas y respetarme esta área sin irse tan lejos de mi área que fue mitigada, esto es un indicio de que es un stop rate. ¿Listo? Es muy sencilla la teoría, la práctica sí es un poco más compleja. Aquí sí es al revés, porque en unos casos la teoría es compleja pero la práctica es muy fácil. Aquí es al contrario. Sencillamente, volvemos a decir, fíjense acá como este retroceso me quebró este alto
me tomó la liquidez y aquí automáticamente todo el mundo, todos los traders retail, todo el mundo dirá que aquí va a ser un hombro, cabeza, hombro y va a continuar entonces una tendencia alcista o que me hace un soporte y una resistencia y que entonces me rompe aquí y se me va el precio. No, esto es sencillamente una toma de liquidez para tener más impulso, ¿ok? Fíjense y se van a dar cuenta que generalmente cuando el stop rate toma liquidez en esta área tiende a hacer un movimiento muy brusco en el precio para dejar a todo el mundo, ¿ok? Listo. Vamos ahora sí a verlo en el precio. Vamos a buscar unos 2 ejemplos de compras y unos 2 ejemplos de ventas. Bueno, y antes de que se me olvide, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Si estamos en una tendencia bajista o que me rompe mi alto, en una tendencia bajista buscamos el buy side liquidity. Si estamos en una tendencia alcista y me rompe mi bajo, estamos buscando un sell side liquidity, ¿ok? Para que lo tengan y lo anoten por ahí. Muy, muy importante eso, ¿no? No es que ustedes ahora que en una tendencia bajista, entonces que me toma aquí, que me hace un rompimiento de estructura, entonces que no, que esto va a ser compra porque fue lo que enseñé. No. Movimiento bajista, toma de liquidez. Todo el mundo piensa que es un market structure shift, no lo es. Lo que es simplemente toma liquidez y se va, ¿ok? Eso es lo que nosotros identificamos cuando tenemos un stop rate. Así que vámonos a los ejemplos. Bueno, traders, y como todos ustedes ya aprendieron la teoría, vamos a irnos a la práctica. Vamos a dibujar, fíjense acá que tenemos nuestro buy side liquidity en esta área. Vamos a colocarle buy side liquidity y vamos a ver entonces qué empieza a hacer el precio. Fíjense que el precio cierra con cuerpo, me está diciendo, ay, esto es un market structure shift, porque si se dan cuenta estamos en una tendencia bajista y esto sencillamente es que el precio me viene a realizar algo como esto. Entonces todo el mundo procede aquí a realizar compras donde ponen su stop loss por debajo de acá y take profit 1 a zonas de liquidez o imbalances, por ejemplo hasta imbalance, ok. Fíjense entonces qué es lo que hace el precio. Dense cuenta que el precio me empieza a crear un montón de mechas en esa área, ok. Ese es el primer warning o la primera advertencia que me dice, hey, estás frente a un posible stop rate. Si yo me voy a temporalidades, obviamente aquí se ven muchos, ¿no? Pero si yo me voy a temporalidades, por ejemplo, de 5 minutos, fíjense que basta con ver 2 o 3 mechas y ya me está indicando que estoy frente a un stop rate. ¿Cómo yo lo identifico? Fíjense acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjense acá cómo el precio empieza. Primeramente, vamos a colocar esto un poquito para acá. Bueno, aquí ya lo sacó en stop loss, ¿no? Entonces ya vamos a quitar esto. Fíjense acá, vamos a colocar desde donde vino, o sea, desde acá el stop rate hasta el alto de esta mecha. Y fíjense entonces cómo el precio empieza a respetar áreas. Empieza a respetar aquí, empieza a respetar en esta área, empieza a respetar aquí en el 50% de este bloque, empieza a respetar acá, empieza a respetar acá. Y los cuerpos generalmente son pequeños. Fíjense que estas también son nociones de que el precio está consolidando. Recuerden entonces que yo les había dicho que en el stop rate lo que hace las velas es empiezan a consolidarse. Fíjense acá entonces que el precio en una temporalidad de 1 minuto viene a hacer esto, empieza a consolidarse. Espérenme a ver si me permite eso, menos mal. Fíjense acá entonces que me dejó cambiar 1 minuto y fíjense cómo el precio empieza a consolidar, hace quiebres pequeños pero no hace nada, está indeciso. Entonces, fíjense ahora qué es lo que pasa. Todo el mundo acá se fue en compras, pero miren lo que en realidad es el precio. Fíjense lo que hizo el precio. Hizo una continuación en su estructura. Simplemente, recuerden lo que yo les dije. Y como dice por ahí ICT, mark my words, como marca mis palabras, anota mis palabras. Cuando hay un stop rate y genera un montón de mechas y los cuerpos y las mechas respetan y hay una consolidación, va a haber un impulso fuerte. Eso yo se los dije en la teoría, ¿no? Y fíjense qué está haciendo. Viene, toma liquidez,
respeta los cuerpos, empieza a consolidar, crea mechas y fíjense este movimiento tan brusco. Un brusco que ni siquiera me permite tomar un fractal. ¿Dónde ustedes ven un fractal? Sencillamente el máximo que puedo ver es acá. Y el resto es un displacement leg muy fuerte. Fíjense acá este displacement leg. Fíjense este otro displacement leg. Estas áreas muy fuertes. ¿Listo? Esto vendría siendo entonces un stop rate. ¿Listo? Vamos a buscar otro par de ejemplos para que puedan entenderlo mucho más fácil. Fíjense en este ejemplo donde estamos frente a una tendencia bajista. Si yo coloco acá mi área de liquidez, que viene siendo mi buy side liquidity, este no vendría siendo acá. Este sencillamente es el de la apertura del New Week Opening Gap. Entonces esto generalmente tiene únicamente es esto para tomar liquidez y todo esto, pero no son áreas de liquidez. Este sí vendría siendo un buy side liquidity, esta área. Y fíjense entonces qué pasa. El precio viene, rompe, me está diciendo, hey, yo acabo de romper la estructura, vamos a irnos en compras. Entonces yo procedo a colocar una compra aquí, incluso aquí en el precio, y el stop loss por debajo de los imbalances, por acá. ¿Listo? Take profit 1 a zona de liquidez, como por ejemplo esta área que tenemos acá. Fíjense entonces qué es lo que pasa. Ok. Fíjense entonces cómo el mercado vino en esta área y me empezó a crear un montón de mechas acá. Después de haber este rompimiento, me empezó a crear un montón de mechas. Fíjense acá, me creó 1, 2, 3, 4 cuerpos pequeños, indecisos. Fíjense acá cómo me empieza a respetar, como que no toca, como que me está diciendo no, hasta ahí llego. Este es un indicativo potente, incluso podemos incluir esto que tenemos aquí. Un indicativo potente con tantas mechas de que posiblemente es un stop rate. ¿Cómo nosotros entramos? Pues nosotros ya tenemos conocimientos, como por ejemplo entrar en imbalances. Por ejemplo, podemos haber entrado en este imbalance que tenemos aquí, stop loss por encima de esta área y take profit 1 a zonas de liquidez, como por ejemplo esta que tenemos acá. Divinamente hubiésemos sacado un 1 a 2.5, ¿ok? Esto fue en sesión de Londres. Entonces téngalo muy presente y ustedes tienen que tener una visual, tienen que aprender a verlo muy bien en qué parte se hacen estas formaciones de los stop rate. Si eres una persona con conocimientos básicos o intermedios, no vas a ver los stop rate de manera sencilla, te va a costar mucho y vas a decir, ay, pero es que eso no es verdad, que no sé qué. No, sí es verdad, solamente que no tienes conocimiento, debes aprender a ver el precio, a ver cómo las mechas me elaboran esas situaciones. Listo, vamos a ver entonces los siguientes ya en un modelo de compras. Fíjense acá entonces que estamos frente a una tendencia alcista. Vamos a marcar mi sell side liquidity. Tenemos más sell side liquidity, por ejemplo, por esta área. Y tenemos otro sell side liquidity en esta área. ¿Listo? Bueno, está un poquito aquí abajito, listo. Vamos entonces a ver qué hace el precio. Vamos a ver. Fíjense entonces el precio, cómo entra en esta área de sell side liquidity y me empieza de una vez a generar mechas. Con esa creación de mechas yo ya empiezo a decir, ah, bueno, posible stop rate en esta área de este sell side liquidity que yo tengo en esta parte. ¿Por qué borré el de arriba? Porque si se dan cuenta ya fue mitigado y se fue para el siguiente. Por eso es que ustedes tienen que dibujar todos los posibles sell side liquidity que estén en ese impulso o en ese retroceso que estén mirando. Fíjense entonces acá, vamos a ver qué más hace el precio. Vamos a ver, entra, fíjense acá, me crea un sinfín de mechas en toda esta parte, pero a mí lo que me importa es el área del stop rate, que es donde me está dejando un montón de mechas después de haber mitigado mi sell side liquidity. Y fíjense qué hace, fíjense cómo respeta. Es que lo que les digo, ustedes tienen que ver, uno, creación de cuerpos pequeños, fíjense acá, cuerpos pequeños, cuerpos pequeños, cuerpos pequeños. Estos son indicios de que estamos frente a una consolidación.
Se dan cuenta ustedes entonces que después de esto hay muchas mechas. Fíjense, todas estas mechas. ¿Ok? Y luego de esto, ¿qué más ven ustedes? Fíjense entonces que están viendo cómo respeta el área del stop rate. El stop rate es sencillamente como un bloque, como un muro que les hace un stop, por eso se llama stop rate, que es prácticamente le va a decir como que, hey, hasta acá viene, fíjense cómo respeta este cuerpo, fíjense cómo las mechas no cierran tan abajo, fíjense cómo respeta acá, fíjense cómo evita que entre, esta de acá, fíjense entonces aquí cómo entró. Entonces todos estos son indicios de un posible stop rate, ¿listo? Posiciones para poder entrar aquí, sencillamente imbalances. Pudiésemos haber entrado en un long acá, claramente que sí, un long, el stop loss por debajo de las mechas, por ejemplo por acá. Si no queremos un poco más reservado, nos vamos a ir hasta acá. Take profits hasta zonas de imbalances o liquidez, como por ejemplo estos que tenemos acá. Fíjense entonces que pudimos haber entrado en esta área, entrábamos acá y si nos dejaba el mercado nos podíamos haber ido con este que tenemos acá. Esto es horario de Silver Bullet, fíjense acá, 10 de la mañana, donde entramos sin balance, bloque de órdenes, stop loss por debajo, esto ya fue mitigado, esto fue un bici, fíjense cómo lo mitiga con esta vela exactamente en esas áreas, entonces ya no hay más interés por esta parte, stop loss por acá, take profit aquí y listo, 1 a 6 aproximadamente y fíjense ya cómo el mercado empieza a desplazarse. Esto es lo que nosotros debemos aprender de los stop rates. Lo que les digo es un concepto muy avanzado, pero si ustedes lo practican día a día, lo agregan en sus backtesting, es una confirmación más para sus entradas. Recuerden que entre más confirmaciones tengamos, mayor puede ser nuestro setup y por ende podemos perder menos. Es decir, podemos evitar de que perdamos nuestra posición o nuestro trade que hagamos. ¿Listo? Vamos a buscar ya un último ejemplo en compras y ya finalizamos con el video. ¿Listo? Bueno, ya que me encontré este excelente ejemplo, pero esto no es un ejemplo de lo que estamos viendo del stop rate, sino esto es más que todo un ejemplo de un market structure shift. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Estamos frente a una tendencia bajista. Dense cuenta acá esta tendencia bajista que me crea bajos más bajos. Esto vendría siendo mi tendencia bajista. Cuando yo vea una mitigación como esta, fíjense acá, no vayan a confundir esto con un stop rate. Esto no es un stop rate. Esta área de acá no es un stop rate. Número 1, ¿por qué? Porque no se está consolidando ahí. Número 2, porque no hay mechas ahí. Número 3, porque no hay velas con cuerpos pequeños. Y número 4, si estamos en una tendencia bajista, el stop rate es la continuidad de mi movimiento, es decir, que si estábamos en un movimiento bajista, lo más posible, o bueno, lo que debe hacer el stop rate es permitir continuar con su movimiento bajista, más no realizar esto, que si estamos en un movimiento bajista, vengamos acá y continuamos alcista. No, esto ya es un market structure shift. Fíjense acá cómo viene, toma liquidez en esta área, cómo me hace rompimientos. Fíjense acá, me hizo un rompimiento acá, me hizo un rompimiento acá, me hizo un rompimiento externo, otro rompimiento externo. Esto sí es un market structure shift, ¿ok? Solamente les quiero, menos mal salió este ejemplo, para que se den cuenta la diferencia entre un market structure shift y un stop rate, por si me lo llegan a preguntar. ¿Listo? Ahora sí, déjenme, sigo buscando un último ejemplo. Fíjense entonces que estamos ahora frente a una tendencia alcista. Vamos a ir acá. Recordemos que si estamos tendencia alcista, vamos a marcar nuestro sell side liquidity en esta área, SSL, y vamos a esperar a que el precio llegue a esa área. Si el precio llega y se aleja, significa que es un rompimiento de estructura. Si llega y empieza a consolidarse en esa área, significa que es un stop rate. Fíjense entonces cómo me empieza a crear una consolidación en esta área y me empieza a dejar mechas. Este es mi stop rate. Aparte de eso, recuerden todas las confluencias, cómo empiezan a respetar los cuerpos, las mechas y todo esto. Paso número 1. Cómo respetan los cuerpos. Fíjense acá. Vamos a buscar más. Fíjense ahora cómo respetan las mechas. Paso número 2. Mechas. Ok. Estas son áreas
que yo estoy posiblemente a la expectativa de un stop rate. Paso número 3, cuerpos pequeños. Fíjense acá. Este es un stop rate confirmado. ¿Qué hacemos nosotros? Entrar en patrones de imbalances y bloques de órdenes para poder irnos con el precio. Fíjense acá entonces como el precio hace la continuidad de su impulso, ¿ok? Él no está haciendo aquí un él no está haciendo aquí un retroceso, no está haciendo una continuidad de estructura ni nada de esto. No está haciendo un market structure shift, porque recordemos que esto es tendencia alcista. Aquí no va a cambiarnos la tendencia, no, sino que aquí engaña a todo el mundo para continuar con su tendencia que es alcista. Fíjense acá. Aquí continúa con su tendencia alcista. Obviamente aquí estamos viendo estos más pequeños, pero porque estos son estructuras internas, pero fíjense en las estructuras externas, que es lo que está realizando. Fíjense acá. Pulso, retroceso, pulso, retroceso y pulso, retroceso. Ok, esa es estructura avanzada del mercado. ¿Listo? Fíjense entonces acá nuestro stop rate que nos indica que posiblemente pudiésemos haber entrado en áreas como esta. Fíjense que no reaccionó en este imbalance, pero reaccionó en este imbalance. ¿Por qué? Ustedes ya lo sabrán, ¿no? Hemos visto las mentorías anteriores de balanceos avanzados y todo esto, entonces ya deben saber más o menos por dónde va este cuento. ¿Listo? Pero bueno, espero que me hayan logrado entender de este concepto del stop rate, de la prácticamente es, como les decía, un muro donde evita que el precio continúe o que haga un rompimiento, bueno, no un rompimiento, que haga un cambio de estructura, ¿listo? Sino que engaña a todo el mundo, induce a todo el mundo que es un cambio de estructura, pero en realidad lo que hace es una toma de liquidez para continuar su tendencia. Listo, espero que les haya gustado muchísimo a todos ustedes. No olviden seguirme en mi Instagram, porque en mi Instagram, cuando regrese a las redes sociales, voy a empezar a colocar enlaces para que ustedes se unan al Discord. Luego no me estén diciendo, no me estén llorando que no puede entrar, que no sé qué. No, yo les avisé, ya les he avisado por mucho tiempo que estén pendientes de seguirme y eso. También no se les olvide activar la campanita. Si se suscriben y no la activan, no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque YouTube no les va a notificar con mis videos. Ustedes tienen que suscribirse para que les llegue mi notificación de que he subido un video nuevo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por ver. No olviden comentar, suscribirse. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Y recuerda que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez.